la interior es de 25 grados, y plantea cuál es la ecuación diferencial con la cual la temperatura interna comienza a descender. Entonces pide graficar la variación de la temperatura, en cuántas unidades de integración desciende la temperatura a 0 grados, y a qué valor converge la temperatura de la vivienda. Bien, a este modelo, que es esta ecuación diferencial, con esta condición inicial, se le puede encontrar una solución analítica, ¿sí? Podemos integrar con separación de variables y sustitución. Sí, acá se plantea entonces, hacemos la sustitución de 4 más 0,55 T, T es la temperatura interna. La derivada de la variable auxiliar va a ser, acá falta diferencial T, en esta igualdad, 0,55 por T, por diferencial T es en realidad. Entonces despejamos d de T, reemplazamos, y nos queda esto, ¿sí? A esto lo utilizamos para encontrar la primitiva, que es simplemente el logaritmo, y no, los límites de integración los planteamos de esta forma simplemente. Lo que hacemos ahora es volver a hacer la sustitución inversa para encontrar la primitiva original. Entonces ya los límites de integración van a ser los de la variable real. Bien, esto ya lo hemos hecho con otro modelo, ¿sí? Voy a simplemente planteárselos acá. Regla de Barrow. Recuerden que lo que tenemos que determinar es t del tiempo, y lo hacemos acá, ¿sí? Entonces, la temperatura va a descender de acuerdo a esta ecuación. Esta es la solución analítica del modelo. Y acá está la variable independiente, el tiempo, está en el exponencial. ¿Y a qué valor converge la temperatura? Bueno, es simplemente llevar esto al infinito, ¿sí? Tender el tiempo a infinito. Esto se haría 0, y quedaría simplemente menos 4 sobre 0,55. Y este sería el valor final de la temperatura, ¿sí? Bien, quería mostrarles esto que tengo acá. Acá está hecha la integración numérica de la ecuación diferencial por Euler y por Runge-Kutta. Y pueden ver en el gráfico, se asemejan bastante las dos. Y podemos ver que el valor límite, ya para este valor del tiempo ya nos encontramos ahí, es 7,2727, como habíamos encontrado analíticamente, ¿ok? Es más, está la solución analítica acá, en esta columna, y coincide claramente, ¿sí? Bien, si vemos en el segundo gráfico, acá, por ejemplo, vemos las tres curvas, ¿sí? De Euler, Runge-Kutta y la solución analítica. ¿Y Runge-Kutta qué pasó? No se lo ve. Bueno, porque estaba abajo de la curva analítica, ¿sí? El error de Runge-Kutta a la escala en la que está graficado esto es despreciable, ¿sí? Acá lo podemos ver en
esta columna del error absoluto, vemos que es realmente bajo el error, ¿sí? Y el enunciado siguiente pregunta a cuántas unidades de integración se hacía 0 la temperatura. Bueno, lo podemos ver acá, ¿sí? Ahora, disculpen un segundito. ¿En qué momento se hace 0? Sí, me había olvidado de grabar otra vez. Bien, acá vemos que, por ejemplo, en este gráfico, en la curva de la integración con Euler, llega en determinado momento a 0. Pero con Runge-Kutta todavía no, es más adelante, ¿sí? Bien, justo, no, arriba de este estaba. En este intervalo, en algún momento, en ese intervalo, la temperatura se hace 0 con Runge-Kutta, mientras que con Euler se hace antes 0. ¿Sí? Ahí uno se puede dar cuenta que el error incide en alguna respuesta, ¿está bien? Y nosotros, ¿qué respuesta podemos dar a esto? Entre 2,7 y 2,8 unidades de integración, porque no sabemos si estamos hablando de horas, minutos, o de qué unidad del tiempo, en algún momento entre 2,7 y 2,8 se hace 0. No sé cuándo, no sé cuándo exactamente. Uno podría llegar a mejorar esto modificando el paso. En vez de 0,1, hacerlo de 0,05 o 0,001, pero tendría que comenzar más arriba y arrancar ya con el paso desde un inicio, por ejemplo. Pero así todo, vamos a mejorar la aproximación, pero no va a dejar de ser un rango, ¿sí? Y vamos a tener que valorar si vale la pena o no, ¿ok? En cambio, con la analítica, uno puede llegar a definirlo exactamente. Acá, ¿qué pasa? Hemos evaluado en los mismos puntos del tiempo, está bien, pero uno puede elegir y encontrar realmente cuál es el valor en el cual se hace, perdón, acá. Lo estamos viendo acá. Uno puede despejar de la expresión analítica, no de acá, en qué valor del tiempo la temperatura se hace 0. ¿Ok? Y fíjense acá que podemos ver, vamos a ver la cabecera de esto, como hemos visto la vez pasada, el error absoluto y relativo y que cuando se acerca a 0, justamente en estas filas, donde pasa de positivo a negativo, fíjense el error relativo se hace gigantesco con Euler. Con Runge-Kutta también aumenta mucho, que es esta de acá, ¿sí? En comparación con el resto. También aumenta muchísimo. Pero era por la distorsión que provoca el dividir por valores muy cercanos a 0, también por la indefinición del cociente ahí. Cuando uno se va alejando del eje, ya los valores son más normales. ¿Ok? Bien, esto no creo que les genere ninguna duda, pero era lo que les quería comentar. Bien. Vamos a cambiar ahora entonces y vamos a hablar de este tema de población límite. Recuerden que con el modelo de población simple se planteaba esta ecuación diferencial, ¿sí?
que la velocidad de crecimiento era proporcional a la cantidad de habitantes o de individuos en ese momento, ¿sí? Con cierta condición inicial. Bien, resulta que en la gran mayoría de los casos esto se aplica solo en un primer momento. El entorno o condiciones externas a la población comienzan a ser un factor limitante para el crecimiento. Y ese crecimiento no se mantiene indefinidamente de manera exponencial. Entonces lo que se plantea es que esta constante K ya deja de ser constante y la pasamos a describir con esta forma. Ahora, A y B son constantes. A es lo que sería el crecimiento natural de la población, sin ninguna restricción. Y este factor B, este coeficiente B, va a ser el que nos va a limitar ese crecimiento, ¿sí? Y esta es la población. Entonces, ahora cuando reemplazamos, nos queda una ecuación diferencial, pero ya con una población cuadrática, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando la población crezca? Vamos a esta expresión de acá. Cuando la población aumente, va a llegar un momento en que esto, recuerden que A y B son constantes, las dos positivas, A menos B por P se va a hacer cero en algún momento, porque P va a ser lo único que va a crecer acá. Entonces esta constante se hace cero, significa que la población detiene su crecimiento, ¿sí? Perdón, ya con esta expresión acá, ¿sí? La derivada de P respecto del tiempo se va a hacer cero, entonces la población va a crecer cada vez menos hasta que llegue a cierto valor límite. De ahí el nombre del modelo, ¿sí? Esta es la solución analítica de este modelo poblacional. Si hacemos tender el tiempo a infinito, ¿sí? Si tomamos el límite de la población cuando t tiende a infinito, esto se hace cero, entonces el cociente, el denominador queda en 1. A sobre B, ¿sí? La relación entre esos dos coeficientes, va a ser la población máxima, ¿sí? Bien, ahora ¿qué pasa? Nos vamos a encontrar muchas veces con situaciones en las que nosotros conocemos algunos valores de la población. Por mediciones, por censos, por el medio que tengamos, a lo mejor simplemente por tablas impresas de datos históricos y ya no podemos hacer mediciones nuevas, cada caso va a ser diferente, y este tipo de modelos que dibujan lo que se llama una curva logística, ¿sí? Se llama así, o población límite o modelo de curva logística, representa a muchas poblaciones, ¿sí? Porque todas en algún momento tienen algún factor limitante. Este coeficiente B puede ser muy pequeño, porque ese factor limitante se encuentra cuando la población aumenta muchísimo. Sí, puede ser debido a escasez del alimento o a falta de, no sé, el entorno, el ambiente, no hay territorio ya suficiente para que la población crezca. En algún momento hay alguno de esos factores que va a empezar a incidir, ¿sí? Y lo vamos a representar con este coeficiente B. Cuando nosotros tenemos valores en la tabla y tenemos una fuerte sospecha de que es una población que se va a comportar con esta característica de población límite, tenemos que poder aplicar este modelo a nuestra población, ¿ok? Y de la cual nosotros solo tenemos algunos datos. Bien, lo que hacemos es, de esa tabla de valores que tenemos, vamos a tener, por ejemplo, una tabla de una columna de tiempo y otra columna con los valores de la cantidad de población. Vamos a tomar 3 de esos valores y vamos a hacer un cambio de escala.
De manera que al primero de esos valores lo vamos a tomar con en nuestra variable independiente auxiliar, que es ese cambio de escala que vamos a hacer. Esa variable independiente en ese momento la tomamos como 0. Para el siguiente valor, esa variable independiente aumenta y pasa a valer 1, y después para el último valor va a pasar a valer 2. Ahora bien, esto nos pone una cierta condición. ¿Cuál es? Que en la variable auxiliar natural, en el tiempo natural, ¿sí?, la diferencia entre T0, que sería el momento en que estamos midiendo acá, y T1, la diferencia temporal real entre T0 y T1 tiene que ser la misma que la diferencia temporal real entre T1 de esta medición y el T2 de esta otra medición. ¿Se entiende? Si yo estoy midiendo entre este momento, que la población es de P0, y este otro momento, que la población es P1, la diferencia temporal real es de 10 días, bueno, entre este valor y este otro también tienen que haber pasado realmente 10 días. ¿Sí? La diferencia T1 menos T0 tiene que ser igual a T2 menos T1. ¿Sí? Bien. Haciendo esa selección, tenemos P0, P1 y P2. Podemos despejar E a la menos A por T con estos tres valores y A sobre B también utilizando estos tres valores. ¿Sí? Aquí habría un ejemplo de lo que les estoy diciendo. A ver. Supongamos que esta es nuestra tabla de valores, ¿sí? Son datos históricos, y tenemos censos de cierta población, medida en valores por 10 a la 3, de 1890 al 1900, etcétera, ¿sí? Fíjense que falta 1940, por ejemplo. No se midió, no se censó la población en ese año. Segunda Guerra Mundial, o no sé, algún factor provocó que no tengamos datos de ese año. Y los valores seleccionados son 1890, con su población, 1920 y 1950. Y acá no importa la cantidad de valores que tenemos, sino el tiempo transcurrido entre un valor y el otro, ¿sí? Entonces, fíjense, la condición era esta. T1 menos T0 tiene que ser igual a la diferencia entre T2 y T1. Acá pasaron 30 años, y de acá a acá también pasaron 30 años. Si no, distorsionamos el modelo y va a dejar de ser representativo, ¿sí? Entonces, reemplazamos P0, P1 y P2 en la expresión que teníamos más arriba, que no es necesario conocerla, memorizarla, yo no me la acuerdo. Bien, entonces reemplazamos acá y obtenemos que E a la menos A por T es este valor, ¿sí? Perdón, E a la menos A es este valor. ¿Sí? Este T se escapó ahí, se coló. E a la menos A es 0,40899, o 409 también. Bien. Bien, esto nos da el valor de A. Por otro lado, el valor de A sobre B, reemplazando, resulta ser 209,6202.
Bien, ¿recuerdan que era A sobre B? En el modelo. ¿Qué resultaba ser? Exactamente, la población límite, el valor máximo, ¿sí? Bien, acá estamos tomando estos 4 decimales y hablando de población, bueno, tengamos en cuenta que era por 10 a la 3, entonces serían 109.620 los individuos en el valor límite que tomaría, ¿sí? En realidad hay que ver si es... No, uno no puede tomar esos 20 exactamente. Ok, entonces nuestro modelo, nuestra solución analítica estaría dada por esta expresión ahora. ¿Sí? Esto lo tomamos de esto que tenemos acá arriba. ¿Sí? Ya tenemos A sobre B y tenemos E a la menos A. Esas dos ya las pudimos despejar con los valores seleccionados. Bien. Esto nos da esta expresión. Como E a la menos A por T es E a la menos A elevado a la T, ese valor de 0,409, lo ponemos elevado a la T. Y esta es nuestra solución analítica, ahora para esta población. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Fíjense, ¿qué pasaría si quisiera, o mejor dicho, cómo debería hacer para estimar la población en el año 1900? ¿Qué va a pasar? Nosotros tomamos estos 3 valores, estos 3 pares, y tenemos una aproximación con esta curva. En estos años, esta curva va a darnos valores exactos, ¿sí? Pero en otros años, en 1900 o en 1910, el valor que nos da esta expresión analítica no va a ser igual al valor de la tabla. Está claro eso, ¿no? Bien, esto nos da una idea de cuál es el error que vamos a tener en la aproximación, ¿sí? En las estimaciones futuras. Si yo quisiera conocer el valor de la población en el año 1880, a ver, teníamos acá 1890, ¿qué población había en 1880 o qué población habría en el año 2000, por ejemplo? ¿Yo qué debería hacer? Venir a esta expresión y evaluar con un tiempo acorde a la nueva escala que yo tengo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el año 1880, ¿sí? Para el tiempo real 1880, tendría que evaluar ese modelo, esa ecuación, esa solución analítica, en menos 0,3 periódico. ¿Sí? ¿Por qué? Volvamos acá. Cuando ese t avanza 1, nosotros estamos avanzando 30 años. Ahora lo que queremos hacer es retroceder 10. ¿Sí? Entonces vamos a retroceder un tercio. Vamos a evaluar en t minúscula, en menos un tercio, para obtener la población en el año 1880. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso es que venimos acá, evaluamos en menos un tercio y obtenemos un valor de 50,25, menor a los 62,5 que teníamos en 1890. ¿Sí? Es coherente en ese sentido. ¿Sí? Si quisiera evaluar, encontrar la población para el año 2010, teníamos que de 1950 avanzamos 60 años. Entonces evaluamos en el tiempo de la nueva escala en 4
y resulta ser una población 196,666. ¿Sí? Lo mismo para otros valores, ¿sí? Si acá estamos, por ejemplo, este valor no estaba en la tabla, entonces podemos llegar a estimarlo con esto, ¿sí? Y 1930 sí estaba en tabla. Si evaluamos, en ese caso lo tenemos que hacer 1,3 periódico, nos va a dar 122,25. Bueno, 122,25. Este es el valor real. Y ahí nos damos una idea de que le estamos cerrando por cierta cantidad. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien. ¿Qué pasa? Este modelo sirve con estos valores que tenemos, pero no es el único que podemos construir. ¿Sí? A ver, que lo lleve de arriba para abajo. Volvamos a la tabla. Estos pares que seleccionamos, tenemos que elegir 3 valores de la escala natural del tiempo, ¿sí? De forma en que la diferencia entre T0 y T1 sea la misma en tiempo real que entre T1 y T2. Acá pasaron 30 años entre T0 y T1, también deben pasar 30 años entre T1 y T2. ¿Sí? Esos entonces van a determinarnos nuestro P0, P1 y P2, que vamos a utilizar para evaluar esto. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? No es la única selección que yo puedo hacer. También podría elegir, por ejemplo, 1890, 1900 y 1910, como T0, T1 y T2. Y van pasando 10 años entre uno y otro. ¿Ok? Se cumple esta condición y podemos utilizar ese modelo. Bien, si usamos eso, vamos a encontrar un distinto valor para E a la menos A y para A sobre B. ¿Está bien? Porque los valores que ponemos acá son diferentes. Utilizando el mismo modelo, digamos, nos van a dar distinta la curva. La solución analítica va a ser levemente distinta. ¿Sí? Ahora ya no va a coincidir para el año 1950 con 150,4. No va a dar otro valor. Y también puedo hacer otra selección. A ver, 1890, 1910, pasaron 20 años, y 1940, no podría, pero podría tomar, por ejemplo, 1910, 1930 y 1950, con intervalos de 20 años entre los tres. No habría ningún problema. Tendría que reemplazar por lo que corresponde y ahí tendría otra expresión para la solución analítica. ¿Sí? Bien, ¿qué va a pasar? Cada una va a tener una mejor aproximación que la otra. Tendríamos que compararlas. ¿Sí? Se nos está acabando el tiempo. Voy a cortar y voy a reiniciar, así les muestro un ejemplo de distintos modelos seleccionados. ¿Sí? Bien. Ok, Carolina, pues, especificame qué es lo que querrías que te repita y los temas del segundo parcial para las preguntas teóricas, me estás preguntando, Agustín, será Soman. Sí. Van a ser preguntas conceptuales de lo que sería colas y modelos continuos. ¿Sí?
de lo que hemos estado viendo y del material que les hemos estado dando en la materia. Si no, no va a haber demostraciones ni cosas que tengan que resolver analíticamente o algo por el estilo, sino van a ser preguntas. No sabemos todavía, estamos en plena etapa de elaboración, pero seguramente va a ser un ejercicio de colas y va a haber algo de continua también, sí, son los dos temas principales. Bien, lo de población límite, Carolina, trató todo de población límite. ¿A qué te referís? Tenemos un modelo, partiendo del modelo de población simple, en el cual ya esta constante de crecimiento deja de ser constante, sino que va a tomar una expresión que va a depender del tiempo también. Y va a tener un factor condicionante, que es con este coeficiente B, A y B son constantes. Cuando la población aumenta, va a llegar un momento en que esto se va a ir haciendo cero, entonces K, que era esta expresión que va a ir multiplicando a la población, va a hacer que se haga cero la derivada. Entonces la población va a dejar de crecer. Va a crecer exponencialmente durante un tiempo y después esa curva se va a ir aplanando a partir de cierto momento. ¿Sí? Esta es la solución analítica. Y lo que planteamos es que cuando tenemos valores reales para poder aplicar ese modelo de población límite, tenemos que tomar una selección de 3 de esos pares tabulados. Y con esos valores de población P0, P1 y P2 que seleccionamos, despejamos E a la menos A y A sobre B. Y en el ejemplo, acá tenemos una tabla y seleccionamos 3 pares de valores. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. El factor de crecimiento de la población K, este nuevo factor de la población límite, ¿se puede hacer negativo en un momento cuando crece mucho, mucho la población? No como está planteado acá. Vamos arriba. Porque acá, digamos, si uno ve solamente esto, cuando la población aumenta, 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 uno puede decir, bueno, esto se va a hacer negativo. Eso es lo que estás pensando. Sí, exactamente. Pero ¿qué pasa? Esto no está aislado. Esto está dentro de la expresión de esta ecuación diferencial. Cuando esto se hace cero, cuando esta parte, bueno, puedo seleccionar esto solo. Cuando esta parte se hace cero, la población deja de crecer. ¿Sí? No es que empiece a disminuir, sino que simplemente deja de crecer. Llega a un valor límite y se estanca en ese valor límite. Si después hay otro factor que haga que la población comience a decrecer, ¿sí? Ya estamos hablando de otro tipo de modelo. Sí, sí, ahora lo entendí. Está en el contexto, como había explicado la semana pasada, que cuando una población se extinguía, que no podía recuperarse. Ahora lo entendí. Gracias. Claro, bueno, pero supongamos, hay un modelo que se llama presa-predador, que es un modelo de interacción entre dos especies, típicamente zorros y conejos, ¿sí? Comparten el mismo ambiente, los conejos tienen alimento ilimitado, pero son alimento de los zorros. Y los zorros dependen de los conejos, ¿sí? Entonces,
cuando los zorros se empiezan a alimentar de los conejos, la población de zorros, digamos, florece, empiezan a reproducirse, pero llega un momento que la cantidad de zorros empieza a hacer disminuir la población de conejos. ¿Sí? Entonces, cuando disminuye la población de conejos, la cantidad de zorros también comienza a disminuir. Como comienza a disminuir la cantidad de zorros, los conejos empiezan a aumentar en algún momento otra vez. Y se forma un ciclo que puede estar en equilibrio o no. Pero estamos hablando de otro modelo diferente, ¿sí? Ahí hay una interacción entre dos especies. Acá no, acá la población, digamos, tiene alimento ilimitado, quizás no, y alguna componente del entorno, o el espacio, o el propio alimento, o competencia entre los individuos por algún otro factor de necesidad básica, hace que la población no crezca de cierto valor límite. Pero se va a mantener ahí una vez que lo alcance. No va a empezar a decrecer después. ¿Sí? Bien. Entonces decíamos que elegíamos 3 valores de la tabla, en este caso 1890, 1920 y 1950, para reemplazar aquí y encontrar E a la menos A y A sobre B. Que este A sobre B era el valor máximo al que podía llegar esa población. ¿Sí? ¿Podemos elegir cualquier terna de valores? No. La condición que tiene que cumplir es que el tiempo que pasa entre T0 y T1 tiene que ser el mismo que pasa entre T1 y T2, porque estamos haciendo un cambio de escala. ¿Ok? No simplemente seleccionar valores al azar. Entonces, para que no se distorsione el modelo, cuando T avanza 1, T minúscula, T mayúscula avanza 30 años en este caso. Y acá, cuando vuelve a avanzar 1, vuelve a avanzar 30 años. ¿Sí? Si T avanza 2 después, va a avanzar 60 años, que es el caso que usamos acá. Para 2010, había avanzado 60 años después de 1950, entonces T minúscula avanzaba 2 unidades completas. Por eso podíamos y debíamos evaluar en P4, en PD4, y resulta que la población en ese momento la estimamos con este valor. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? ¿Aclaré algo con esto? ¿Sirvió? Bien. Vamos a... No, no era este. Un segundito. Aquí estamos. Acá está aplicado lo que hemos visto recién. Esta es la tabla de valores, ¿sí? Los valores reales. Y de acá nosotros tenemos que seleccionar 3 pares, ¿sí? Y van a ser nuestros P0, P1 y P2, T0, T1 y T2. Debemos respetar la condición de que los intervalos de las diferencias sean los mismos, ¿sí? Entonces elegimos, en este caso, 1990, 1998 y 2006, que son los valores que ponemos acá. Acá ya está codificado, ¿sí? Esto es P0, fíjense arriba, P0, P1 y P2. Cuando reemplacemos los valores van a ser los que van a tomar acá en esta expresión. En este caso la población límite estimada es de 437,4. ¿Sí?
el E a la menos A resulta ser de este valor. Y acá está valuado para cada valor de t la expresión de la solución analítica. ¿Sí? Límite es el valor límite de la población que tenemos calculado acá. ¿Ok? El valor de este casillero se llama límite. Entonces, para cada uno de estos t vamos a evaluar la población. ¿Sí? La escala está determinada por la selección que nosotros tomamos. Entre T1 y T0, cada paso en esta tabulación que estamos haciendo va a estar dada por la diferencia que hay entre esto respecto de la unidad de acá. ¿Sí? Entre P0 y P1 avanza el tiempo 8 años. ¿Sí? Por el valor de 1990 y 1998 nos damos cuenta que son años. O lo podemos sospechar, por lo menos. Entonces, cuando el tiempo real avanza 8 años, la variable t minúscula avanza 1. ¿Sí? Entonces, eso está automatizado acá, y para cuando hagamos un paso, en este caso son de a 2 años, t avanza 0,25. ¿Bien? Acá, justo estoy en 1990. Fíjense que en 1990 la curva, a ver, perdón, antes de esto. Acá estamos en rojo graficando los valores reales de la tabla. Y en azul, la población estimada con la curva, ¿sí? Bueno, acá hace un saltito. Fíjense que esto debería ser una curva siempre decreciente, digamos, en su derivada. La derivada va a ir decreciendo. Y acá como se va para arriba, en realidad lo que ocurre es que está incompleta esta tabla. Fíjense que va de a 2 años, y acá tenemos un salto de 4. No hay un valor para el año 2000. Lo que haría sería... vamos a insertar un valor ahí. 2000. ¿Sí? Para el cual no tenemos un valor real. ¿Sí? Pero ahora la curva azul, digamos, como que sigue una curvatura más suave. ¿Sí? Pero acá nos vamos dando cuenta de las diferencias entre los otros valores tabulados. ¿Sí? Acá hay una diferencia, acá hay una diferencia, en estos dos también. Los 3 años en los cuales nos basamos para armar la solución analítica, 2006, 1998 y 1990, coincide exactamente. ¿Está? La curva va a pasar por ahí, pero en los otros años no. Fíjense en este otro gráfico qué es lo que ocurre con la población. Crece exponencialmente y después empieza a enlentecerse ese crecimiento y no va a pasar de esos 430 y pico que decía la población máxima. ¿Ok? La verticalidad y la fuerza con que después decrezca va a depender de A y B. ¿Sí? Bien. Entonces, estos valores de A y B están ligados a la selección de puntos que yo hice de la tabla. Y eso me permite encontrar una solución analítica que yo puedo utilizar para representar esa población.
Fíjense que estamos hablando de solución analítica y estamos hablando de aproximación. Este es un caso muy evidente de que en todos los casos ocurre, pero acá se ve claramente de que una solución analítica no es la solución perfecta. ¿Sí? Nosotros hablábamos de tener una solución analítica y si no la tenemos vamos a una integración numérica de la ecuación diferencial, ¿ok? Y no es la panacea la solución analítica. No deja de ser una abstracción y una representación del sistema real. Y acá se ve claramente una solución analítica que no coincide punto por punto con los datos reales. ¿Sí? Bien, ahora, por otro lado, les hablaba de que yo podía tomar distintos años y armar otro modelo. Bueno, debería ser eso. Con la tabla de datos que tengo, probar con 3 pares, armar un modelo y ver qué resultado me da. Armar otro modelo con otros pares que seleccione, siempre cumpliendo la condición del mismo espaciado entre los 3. Y acá tengo una forma de estimar la bonanza, digamos, de una aproximación respecto de otra, digamos. Acá, ¿qué hago? Tengo los valores reales de la tabla y tengo los valores que me da la expresión analítica que yo encuentro con la selección que tuve. ¿Sí? Acá. Que tuve, no, que hice. Estos valores están sacados de esta columna. ¿Sí? Entonces, para 1992, es de, aquí está, 240,166, que es este valor de acá. ¿Sí? Para 1992, perdón. Acá. Es simplemente lee ese valor. ¿Sí? Acá está evaluándolo de nuevo, digamos, pero es el mismo valor de esa columna. Y para cada año hace lo mismo. Acá calculo las diferencias en valor absoluto, ¿sí? La diferencia entre esos dos, el de la tabla y el de la curva, y acá lo sumo a todos. Y acá hago la diferencia al cuadrado y también lo sumo, ¿sí? Cuando es muy pequeña la diferencia, esto me puede servir para darme cuenta también más rápidamente. Y bueno, a ver, veamos. Acá tengo 36,6, 254,9. Los voy a dejar ahí para tener la referencia del error de este modelo. Y bueno, seleccionemos otros datos. A ver, ¿qué sugieren? Uno trata por ahí de tomar los valores extremos en lo posible y el valor intermedio que corresponda para tomar el mayor rango posible de datos, ¿sí? Para que tome la curva desde un extremo al otro. Pero hay veces que no se puede. A ver si tomamos el año 2010, por ejemplo, ¿qué otros datos podríamos tomar? ¿1994, 2002 y 2010? A ver, de 1994 a 2002 pasan 8 años y de 2002 a 2010 también. Bueno, puede ser. Entonces, 1994, 2002 y 2010. Ahí hay que poner los valores que corresponden. Esta parte no la automaticé. Podría haber hecho, seleccionando el año, tomé el que corresponde, pero no lo hice. 255. Para 2002, 341. Y para 2010, 403. Bien, bueno, acá entonces coincide exactamente el 2002, perdón, el 94, 2002 y el 2010. Y los otros valores
están fuera de esa nueva curva, ¿no? Acá, bueno, se actualizó el valor de la población límite. Para este modelo, el límite sería de 4,75. En el otro no recuerdo, era 4,37, me parece, algo así. Son las estimaciones, ¿sí? Al futuro. Y vemos las sumatorias de las diferencias, nos da que hay más error con esta curva para los datos tabulados, que es lo único que podemos comparar, que con la curva anterior, a pesar de que tomamos el año 2010, ¿sí? Entonces, en realidad, la aproximación anterior parece ser más fiel con el conjunto de valores reales que esta otra, ¿sí? A ver, 56,1 y 599,4. 599. Y 1990. Claro, lo que pasa es que en 2000 no tengo valor. Justamente no tengo nada ahí. Pero puede ser 2010, 2004. Pasan 6 años, y 6 años para atrás sería 1998. ¿Sí? Entonces sería 310, 2004 es 366, y 403 ya estaba. Bien. Ahora nos da esa curva. Acá las diferencias nos da mejor que la última que hicimos, pero no es mejor que la primera de todas. ¿Sí? En alguna vamos a estar aproximando por abajo, en otra por arriba. Entonces, cada vez que se actualice esta tabla por valores que obtengamos nuevos, ¿sí? Vamos a tener que volver a rehacer el modelo y ver qué aproximación obtenemos, si es mejor modelo o no que el anterior. ¿Se entiende? Este trabajito es el que hay que hacer. Fíjense acá, por ejemplo, si yo hiciera, ahí estoy seleccionando los datos reales, y en el Excel yo le puedo agregar a este gráfico una línea de tendencia. Lo que hace es tratar, fíjense, una curva negra. A ver, con una expresión exponencial pura es esto, ¿verdad? Una recta, un logaritmo, una expresión polinómica. Este potencial, no sé a qué se refiere exactamente. Y esta es una que en realidad va copiando de acuerdo a cómo van los valores, digamos, pero en realidad no me gusta mucho. Esta polinómica, dependiendo del orden, el polinomio al cubo o a la cuarta, por ejemplo, va a ir tratando de copiar mejor, solo que no sé si nos va a permitir hacer extrapolación, ¿sí? Esta curva permite interpolar, es decir, permite, si yo no tuviese los valores intermedios, conocer cuál sería el valor aproximado de acuerdo a los valores existentes, acá en el medio, por ejemplo, o para el año 2000, ¿sí? Pero no me permite extrapolar. Ah, sí, acá, para adelante sí. A ver, supongamos para el año... A ver, no sé qué hará ahí. Tendría que probar para adelante. No, son 2200, 2020 periodos el que le clavé. No es eso lo que quería hacer.
Pero bien, ¿cuál sería el problema con esto? Ahora vamos atrás, vamos a sacar esa. ¿Cuál sería el problema con esta curva? Que en realidad nosotros estamos manejando un supuesto, ¿sí?, que no es menor, que se trata de que esto es una curva logística y que asumimos por la característica del sistema que va a ser una curva logística que se va a terminar comportando de esta forma, con mayor o menor velocidad, ¿sí? Esa extrapolación que nosotros vamos a obtener acá del Excel no tiene en cuenta esto. Solamente ve la curva que dibujan estos valores, me propone una curva de acuerdo a las funciones que ya hemos visto, y después para arriba y va a ser lo que siga haciendo la curva que teníamos originalmente. ¿Sí? Supongamos, ¿dónde lo podemos ver? Si yo tomase los valores iniciales, estos para armar la curva, posiblemente, a ver, estaría tomando estos tres valores y sería una curva creciente la que me propondría el Excel, por ejemplo. No se daría cuenta de que en algún momento esto debería dejar de crecer, ¿sí? No decrecer, sino dejar de crecer. No lo sabe el Excel porque no tiene por qué saberlo. Nosotros estamos haciendo toda esta construcción con el supuesto de que esta población se comporta con una curva logística, ¿sí? ¿Se entiende todo esto que estamos explicando? ¿Alguna duda? Bien. En el examen, si vamos a pedir algo de esto, no les vamos a pedir que conozcan cómo es la expresión de el cálculo de A sobre B ni de A a la menos A. ¿Sí? Eso lo van a poder consultar o se los vamos a dar directamente. ¿Está claro? Lo que nos interesa es que lo sepan utilizar. ¿Sí? Bien. Y esto sería todo, entonces. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno. Tenemos este sábado, no, sino el próximo va a ser el parcial. El jueves que viene vamos a tener, y el miércoles también, nos vamos a conectar, Gonzalo y yo, y vamos a atender las consultas. Juanjo también va a participar, y vamos a atender las consultas que tengan, ¿sí? De cara al parcial o para terminar los trabajos prácticos, si es que alguno se pone a hacer algo, ¿sí? Bien. Bueno, gente, entonces nos vemos la próxima. Ya saben, cuídense.